Dios te bendiga y te guarde, mi amado hermano, mi amada hermana. Espero que se encuentren muy bien. Nos reunimos nuevamente para continuar el estudio de la lección de la escuela sabática. Les recuerdo que el libro que estamos estudiando, la lección para el trimestre, se llama Uniendo el cielo y la tierra. La lección de la semana tiene como título Brillar como luces en la noche, y hoy vamos a dar hoy vamos a estudiar, mejor dicho, la lección para el día miércoles 28 de enero, que tiene como título Un carácter probado. Entonces, vamos a dar inicio a la lección, pero primero vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es tuya, mi Señor. Oh Padre, aquí estamos delante de ti, agradeciéndote por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, oh Dios, por el llamado que nos has hecho, Señor. Gracias, oh Padre, porque cuando estábamos perdidos y muertos en delitos y pecados, tú llegaste a donde nosotros estábamos para librarnos y para salvarnos, Señor. Gracias, Padre, porque por nosotros mismos nada podemos hacer, así que ayúdanos a depender más y más de ti para permanecer en vida, en obediencia y en tu carácter, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad, y que como siempre te pedimos y clamamos para que nos tomes como enteramente tuyos, para que tu carácter sea manifiesto en nuestras vidas. Oración que hacemos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, un carácter probado. Aquí Pablo va a poner como ejemplo de este carácter a Timoteo. Cuando nosotros estudiamos las epístolas a Timoteo, vamos a empezar por el 1:1, vamos a ver Timoteo 1, versículos 1 y 2, para que podamos ver cómo lo describe de manera tan maravillosa. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Aquí Pablo afirmando la autoridad con que escribe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Señor y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vemos que Timoteo era un joven, porque cuando leemos el capítulo 4, primera de Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sepa ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces vemos que Pablo dedicó tiempo a preparar a Timoteo. O sea, seguramente Timoteo era un discípulo de Pablo, anduvo cercano a Pablo y por eso pudo aprender de Pablo, y por la contemplación, recordemos que Pablo dice que ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pudo transmitir, o pudo Timoteo absorber toda esa pasión por el evangelio que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque vemos a Timoteo actuando en prácticamente todas las epístolas. Lo vemos en Éfeso, o sea, Pablo lo envió a Éfeso, lo vemos escribiendo las epístolas a Tesalonicenses, lo vemos en Corintios, en Hechos, lo vemos en el relato de Lucas de cómo el evangelio iba siendo predicado a los gentiles en el libro de Hechos, que, como dice mi hermano Oliver Coronado, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo más que de los apóstoles, porque todo era dirigido por el Espíritu Santo allí. Entonces vemos cómo Timoteo jugaba un lugar clave y Pablo siempre lo enviaba y tenía confianza entera, no porque confiara en los hombres, sino porque sabía y conocía la entrega y el compromiso de Timoteo, un carácter cristiano. Seguramente Pablo era testigo de las aflicciones que había vivido Timoteo, cómo las había superado y cómo Cristo había logrado desarrollar su carácter en Timoteo por la entrega. Recordemos que nuestra obra no es esforzarnos para lograr ser de una manera u otra. Nuestra obra es abrir el corazón a Cristo para que Él more en nosotros y así Cristo pueda desarrollar su carácter totalmente en nosotros. La parte más difícil que como cristianos debemos soportar es la paciencia y la mansedumbre. El ejemplo de Moisés, para ir un poquito más atrás, un pueblo grande y murmurador. Y tan cercano estuvo Moisés de Dios, de Cristo en este caso, que pudo desarrollar su carácter, y la misma palabra dice que no había hombre tan manso en la tierra como Moisés. Y lo vemos los ejemplos, ¿no? Entonces así sí, Timoteo también
era una persona a la que Pablo le encargaba y misiones difíciles, porque le dice, mira, van a venir tiempo en que la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que se amontonarán para escuchar fábulas y espíritus engañadores, pero tú mantente firme, no caigas como Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás. Fíjense las palabras fuertísimas de Pablo. Entonces, para entender un poquito más esto, vamos a Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 19 al 23 para que veamos en qué estaba fundamentada esta obra que Pablo describe aquí en Filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Ok, ya lo vamos a llegar aquí. Aquí lo tengo. Ok. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Fíjense cómo Pablo confiaba. Espero enviarles a Timoteo porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. ¡Wow! Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya lo decía en la primera epístola a Timoteo, ¿no? Que decía, hijo mío, engendrado, ¿no? Así que no es que sea hijo de Pablo, ¿no? Engendrado espiritualmente, quiso decir. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, dice el versículo 23. Ok. Entonces, mis amados, aquí la clave está en el versículo 21, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Y en el 20, porque no tengo ningún otro como el carácter probado de Timoteo, que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Okay, esto lo escribe Pablo antes de enviar a Timoteo. Entonces vemos cómo Pablo confiaba plenamente en Timoteo porque tenía un carácter probado, porque él lo había visto. Recuerden que por los frutos se conocerán, por los frutos conoceremos a las personas. Vamos a ver ahora 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice así, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, se dirige una y otra vez a Timoteo como su hijo amado. Entonces, cuando leemos 2 de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3, vemos lo siguiente. Miren Pablo cómo se expresa. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, al acordarme de tus lágrimas. Entonces vemos las aflicciones de Timoteo. ¿Okay? Siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos cómo Timoteo venía de una familia que tenía fe, una familia que vive en la fe. Entonces, posiblemente Timoteo conocía el Evangelio desde niño. Entonces, cuando ya Pablo lo encuentra, lo que termina de hacer el Señor en Timoteo es terminarlo de pulir por medio del testimonio de Pablo. Versículo 6. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Por eso es que dice Pablo que es su hijo, porque Pablo le impuso las manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un versículo muy conocido. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 9. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Miren cómo Pablo lo ratifica aquí, lo que venimos hablando. Ajá. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta es una porción de Efesios capítulo 1. Entonces, mis amados, vemos que Timoteo era una pieza fundamental en la obra de Pablo. O sea, Pablo estuvo preso y con entera confianza enviaba a Timoteo en nombre de Cristo, en representación de él,
para animar al pueblo, para guiar al pueblo, para verificar que estuvieran en la sana doctrina y lo más importante, que podía confiar en él, porque Timoteo no velaba por sus propios intereses, sino por los intereses de la obra. Entonces Timoteo era el tipo de líder que tú le entregas una obra y se va a entregar completamente a ella y más que era para el Señor. Entonces vemos, mis amados, los sufrimientos, las pruebas por las que pasa todo hijo de Dios. Pero de estas pruebas salimos con un carácter probado. Dice Santiago: bienaventurados sois cuando os halléis de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando la paciencia tenga su obra completa, seréis perfectos y cabales, sin que os falte nada. La hermana Guay escribe: las experiencias difíciles de la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestra quiénes somos realmente. ¿Ok? Dice Elena de Guay: la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontándolas con el espíritu debido, cómo se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ella con contestaciones amables y a los actos de presión con la bondad, se da evidencia que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan un carácter virtuoso como Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. Entonces, mis amados, de esto se trata, de que Cristo desarrolle el carácter en nosotros para que cuando vengan las pruebas, esas pruebas de carácter, esas pruebas de situaciones difíciles, podamos salir, podamos representar, vamos a decir, Cristo sea glorificado porque su carácter es manifiesto al mundo. Porque si en un momento de discusión te insultan y tú respondes con el mismo insulto, ¿qué has ganado? ¿En qué te diferencias con el mundo? ¿Acaso no hacen también así los gentiles, los que no conocen a Dios? ¿O somos los que decimos, así soy, así nací y así muero? Porque Cristo entonces es una evidencia de que Cristo no está en ti, porque Cristo es manso y humilde de corazón. Cuando lo insultaban, Él callaba. Cuando lo golpeaban, Él callaba. Como oveja fue llevado al matadero. Caso de otro, que vemos el carácter de Cristo perfectamente manifiesto en Esteban. Esteban llevando al caldazo para ser apedreado, llevando al paredón para ser apedreado, no exclamó palabra alguna, les predicó el evangelio y con la dureza no dijo sino: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y acto seguido dijo: te entrego mi espíritu, Señor. O sea, el carácter de Cristo de manera maravillosa. Y ahí se demuestra una vez más lo que sucede con los mártires, de por qué puede morir cantando. Esteban estaba siendo apedreado, pero ¿qué vio Esteban? El cielo abierto y el Hijo del Hombre a la diestra. Entonces la Biblia da señales de cómo es que se vive la vida cristiana, un carácter manso y humilde como el de Cristo, hermano. Pero recuerda que lo maravilloso de esto no es tu esfuerzo para lograrlo, es dejar que Cristo lo desarrolle en ti. Vemos que Pablo lo acaba de decir en Timoteo, en lo que acabamos de leer, ¿no? Bueno, mis amados, esperemos que tengamos un carácter probado. Una sola pregunta el día de hoy: ¿cómo actúas cuando eres sujeto de injusticias, de provocaciones y de insultos? ¿Okay? Entonces esa es una pregunta, una respuesta la debes darte en tu corazón, y si hay falencias allí, entrégate al Señor y Él hará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para finalizar la lección del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias te damos por los cuidados que has tenido para con nosotros. Clamamos, oh Dios, te abrimos nuestro corazón para que vengas a morar y el mismo carácter que desarrollaste en Timoteo lo desarrolles en cada uno de nosotros, para que así como Timoteo fue un ejemplo para la iglesia, así también cuando lleguemos allá sepamos que tú nos usaste de tal manera que muchas personas llegaron a conocer de ti, Señor.
confiamos en ti, sabemos que la obra es solamente tuya. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras negligencias, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Tómanos enteramente como tuyos, vive en nosotros, oh Padre, para que la gloria sea totalmente tuya y el Padre sea glorificado en los cielos también. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de salvación es hoy. Por eso es que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Deja que Cristo haga lo que desea hacer en ti. Doblegue ese carácter. Dios te bendiga. Maranata.